Hola, ¿qué tal amigos y hermanos que se encuentran conectados en este momento y aún los que no se han conectado? Tengan buenas noches cada uno de ustedes, que el Señor me les bendiga grandemente. Es un honor y un placer nuevamente encontrarnos por este mismo canal, como decimos nosotros, de su programa Voz de Fe y Esperanza. Agradecidos con ustedes por su fidelidad, por su compromiso todos los jueves con su programa Voz de Fe y Esperanza. Que Dios les bendiga y les recompense en gran manera su fidelidad. Bueno, en esta noche tenemos dos hermanos hermosos aquí con nosotros, nuestros pastores juveniles de la Iglesia del Salvador, nuestra hermana Keila. Bendiciones, mi hermana. Muchas gracias, hermano, por la invitación. Bienvenida sea al programa. A nuestro hermano Aníbal. Bendiciones, Aníbal. Amén, amén. Bueno, es un gozo tenerlos aquí. El Ministerio de Alabanza está con nosotros todo este mes, pues agradecido con el Señor porque Dios lo ha estado utilizando a cada uno de ellos para la honra y la gloria del Señor. Bueno, mis hermanos y amigos que nos escuchan, queremos recordarles que usted durante el programa puede colocar su petición. Si tiene alguna sugerencia, también la puedes poner por medio de WhatsApp. Si tiene una petición y una necesidad de su opinión, de su petición, no se detenga, que estamos aquí para contestar su necesidad, darle respuesta a cualquier pregunta que usted tenga respecto al tema que se vaya a tratar, porque yo sé que Dios tiene algo maravilloso para ustedes. Y quiero leerles un versículo que se encuentra en el Salmo 32, que dice, 32:8, que dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejo y velaré por ti. Amén, gloria al Señor. El Señor en esta noche te va a dar un consejo para guiarte, para que tus ojos sean abiertos, para que tengas una palabra de esperanza. Así que en esta noche presta mucha atención a lo que el Señor tiene para ti con su palabra. Es un consejo maravilloso. Y quiero invitarte que me acompañes a darle gracias a Dios. Me encanta darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros, por todo lo que hace cada día, cada momento de nuestras vidas, por guardarnos, por librarnos. Así que yo te invito y invito a mis hermanos que me acompañen a darle gracias al Señor. Dios, te alabamos, te bendecimos en este momento, te damos honra y gloria, Señor, porque eres digno de alabarte, eres digno de bendecirte y exaltarte en gran manera, Señor. No hay otro que se merezca la honra, la alabanza, la exaltación, solamente tú. Por eso aquí tus hijos te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, porque reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Padre por excelencia. Reconocemos, Señor, que eres tú quien nos guarda, quien nos protege, quien nos guía, quien nos das el alimento, quien nos das el vestido, quien nos da la salud, Señor. Te estamos agradecidos, Padre Celestial, por todas esas bendiciones gratas que tú nos das, por ese nuevo amanecer cada día, esa nueva oportunidad de vida, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos ofreces, por todo lo que nos das cada día de nuestras vidas, cada instante, cada minuto, Señor, es sentir tu presencia, tu calor, tu respaldo en nuestras vidas. Oh, mi hermano, tú en esta noche, Señor, pídele a ese Dios, dale gracias a ese Dios maravilloso que te ha dado el privilegio de tener una vida, de tener una familia, de tener hijos, de tener a tus hermanos cerca. Dale gracias al Señor por los alimentos que te da todos los días, por guardarte, por guiarte. Él es quien guía nuestras vidas. Por eso alabamos y glorificamos al Señor en esta noche y para siempre, porque Dios es eterno y grande es su misericordia en gran manera. Ahora, Dios, te pedimos que tomes la palabra que llega al corazón de cada uno de los oyentes. Que tu palabra, Señor, penetre al corazón de aquellos que escuchan
en esta noche, Señor. Que tu palabra hable, que tu palabra ministre, que tu palabra restaure, Señor amado. Dios, te agradecemos, te damos la honra y la gloria, Señor, y entregamos este momento en tus manos, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús. Bueno, una vez más, mis hermanos, el tiempo para ustedes. Deleítense en la palabra del Señor para que ellos también se deleiten en la presencia del Señor. Amén. Bueno, damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, ¿verdad?, con nosotros y nos ha permitido también estar en este momento en compartir su palabra. Y en esta noche queremos hablar de algo muy importante que nosotros tenemos que recordar y que debemos siempre estar muy atentos a eso que Dios siempre nos recuerda que nosotros tengamos en cuenta. Y es que le hemos puesto como título depositando nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser conscientes de que como humanos muchas veces tenemos muchas situaciones que generan conflicto, que generan de pronto situaciones bastante difíciles, pero es más bien el día de hoy recordar en quién hemos puesto la confianza, ¿verdad? Entonces vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Vamos a estar tocando dos textos en esta noche, pero vamos a ir mirando cosas particulares que podemos aprender y que el Señor nos trae a nosotros a recordarnos qué debemos hacer y en dónde podemos poner nuestra confianza. Amén. Entonces, vamos a estar leyendo Mateo capítulo 8. Tiene por título Jesús calma la tormenta, versículo 23. Dice: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Amén. Si miramos la vida de Jesús, Jesús fue una persona que estaba haciendo el ministerio, ¿verdad? Estaba proyectando y enfocando en el hecho de llevar la palabra de Dios, darle a entender al hombre quién era Dios, qué podía hacer en Dios en su vida y qué podían esperar el hombre de Dios en su vida. Entonces, mirando eso, Jesús venía con un ministerio bastante largo, en donde venía enseñando la palabra de Dios, haciendo milagros, restaurando vidas, sanando. Y mucha gente, de pronto en este contexto, ya venía con un acompañamiento que venía con los discípulos, ¿verdad? Entonces, si miramos esto, los discípulos eran los testigos, en este caso, de todas las obras que Dios estaba haciendo en ellos y en el hombre, ¿verdad? Entonces, si miramos eso y nos miramos a la palabra, encontramos el hecho de que Jesús llegó a un punto como hombre, como nosotros en la vida diaria, llegamos al punto de que Jesús estaba, ¿qué? Cansado, ¿verdad? El ministerio de llevar la palabra, de hacer sanidades, genera también en el hombre, el hecho de cansarse, cansancio físico. Entonces, si miramos eso, automáticamente Jesús estaba haciendo ¿qué? Estaba cansado. Y eso demuestra la naturaleza de lo que Jesús podía ¿qué? Experimentar como hombre en la tierra. Y si vemos eso, llegamos a la conclusión de que Jesús, siendo hombre, pasó muchas situaciones que confrontan al hombre en su naturaleza. Y partiendo desde allí, podemos notar que Jesús estaba convencido de que así como él estaba experimentando cosas, experimentando situaciones, enfrentando cosas de la vida secular, el hombre podía ¿qué? Pasar esas dificultades. Y si miramos eso y nos enfocamos también en la palabra, hay algo importante que llega
que es interesante en este texto, y es el hecho de que se levantó ¿qué? Una tormenta. Nosotros buscamos lo que era una tormenta y encontramos que la tormenta es una mezcla de viento vientos y olas fuertes. olas grandes. Y generaba el hecho de que era una situación que generaba ¿qué? Una situación violenta. En este caso, los discípulos y Jesús estaban en el barco. Entonces, eso generaba el hecho de que ellos se pusieran en una situación caótica, ¿verdad? Uno cuando llega en una situación de pronto difícil, en este caso, cuando uno reacciona a una tormenta, uno no sabe ni qué hacer. El cuerpo lo que hace reaccionar es buscar ¿qué? Una salida. Y cuando eso pasa, yo creo que todos los discípulos, no quiero forzar el texto, pero me imagino que todos los discípulos estaban ¿qué? Desesperados, buscando qué hacer, y recordaron que ¿quién? Alguien venía con ellos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, recordaron que Jesús estaba con ellos. Y ellos, incluso estando con Jesús, mira la naturaleza del hombre al darse cuenta de que tenían que ir ¿a dónde? A Jesús. Tenían que llegar a donde estaba Él para que darse cuenta de qué podían hacer. Entonces, si miramos eso, damos cuenta de que el hombre sin Dios no es nada. ¿Por qué? Porque el hombre estaba demostrando que en su desesperación y en su angustia, al que podían llamar y al que creían que podía hacerlo, hacer algo por ellos, ¿era quién? Jesús. Entonces, si miramos eso, comienza el proceso de ellos en este versículo, en el versículo 25, comenzaron ¿qué? A llamarlo, a tocarle. Dijo, Señor, levántate, que estamos ¿qué? Angustiados, que nos estamos ahogando. Entonces empieza un proceso también de reconocimiento, que es lo que vamos a darnos cuenta en esta noche, de que Jesús es lo que nosotros necesitamos en momentos de angustia. Por eso nosotros enfocamos en el hecho de que nosotros debemos poner nuestra confianza ¿en quién? En Dios. Por el hecho de que Dios puede ayudarnos, levantarnos y sanarnos y libertarnos de situaciones que nos afligen, que nos atormentan y que nos causan dolor. Si lo ven, si lo podemos proyectar a nosotros ahora mismo, en muchas ocasiones, una tormenta en nuestra vida, si lo traemos actualmente, una tormenta puede reflejarse una situación de una prueba, una dificultad, una situación que genere dolor, que genere frustración y que genere conflictos en una persona. Y Dios se introduce para dar la aclaración de que Él está allí con nosotros. Y como humanos, a veces perdemos el rumbo en momentos difíciles cuando nos cegamos y no creemos que Dios esté con nosotros para ayudarnos. Y es allí donde el Señor les dice, hombres de poca fe. Porque el Señor hace esa aclaración. ¿Y por qué dice esa expresión? Porque sabían que Jesús iba con ellos. Pero ellos, ¿qué hacen? Olvidan momentáneamente que ellos tenían la capacidad, que Dios les había dado el don, que Dios les había hablado, que si confesaran con sus palabras, Dios obraría en fe. Pero ellos que estaban convencidos más bien en lo que Dios podía hacer que en lo que ellos habían creído y lo que estaban andando con Jesús, viendo todas las maravillas que Dios les había enseñado. Entonces, si vemos eso, Dios enseguida les hace la aclaración, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿Y qué pasa con el ser humano? Nosotros constantemente, yo particularmente en el área que me desempeño en muchas ocasiones, nosotros nos damos cuenta que el hombre vive de los miedos. El hombre no es capaz de arriesgarse muchas veces a hacer muchas situaciones. ¿Por qué? Por miedo a qué puedo ser o qué puede pasar si hago tal cosa. Entonces, cuando eso pasa, automáticamente el hombre se frena. Entonces, cuando aparece el miedo, el hombre siente ¿qué? Temor. La expresión que nosotros manejamos muchas veces es que el miedo se recoge, la persona se cierra. Entonces, cuando eso pasa, muchas veces nosotros olvidamos en quién hemos creído. Entonces, aquí el Señor, por eso cuando el Señor hace la expresión, ¿por qué tienen miedo? Es porque están diciendo, no tienes una justificación para tener miedo. ¿Por qué? Porque tú has conocido la palabra, tú vienes con un proceso conmigo. Y si se dan cuenta, los que están con Jesús en ese momento son los
discípulos. Entonces, si ellos ya venían conociendo quién era Jesús, que ya Dios le había dado la palabra, ¿por qué en ese momento ellos caen en esa necesidad de tener miedo? ¿Por qué? Porque no estaban seguros de lo que Dios estaba haciendo todavía con ellos. Entonces, si miramos eso, y es natural, porque hay que aclarar eso, el hombre puede sentir miedo, eso es natural y es naturaleza del hombre. Nosotros nos regimos por el hecho de los miedos que podemos presentar a situaciones, pero es el hecho de cómo nosotros sobrepasamos esos miedos. Y en este caso Jesús quería demostrarle que aunque Él estaba con ellos, ellos tenían la capacidad de vencer sus propios miedos. Entonces, ese era el enfoque que trataba de dar Jesús en ese momento con ellos. Entonces, miren lo que hace Jesús. Al ver que ellos no podían con esta situación, Él se levanta. Cuando Él se levanta, dice, versículo 26, dice, entonces se levantó y reprendió los vientos y las olas y quedó todo completamente tranquilo. En muchas ocasiones nosotros estamos tan nublados, estamos cegados con los problemas, con las dificultades, con las situaciones, que no miramos el hecho de que estamos tan saturados mentalmente o emocionalmente o en muchas situaciones conflictivas de la vida diaria, y es cuando nosotros debemos en esos momentos mirar hacia arriba y decir, Señor, aquí estoy. O Señor, dejo en ti todo lo que realmente ahora mismo me está pasando o lo que estoy viviendo. Entonces, si miramos eso, Dios ahí hace la demostración de que Él, si tú entiendes el propósito de estar creyendo en Él y confiando en Él, Él se va a levantar y va a hacer que todo lo que está a tu alrededor se aclare de manera definitiva y que todo esté en paz. Porque el Señor vino a traernos a nosotros es paz, ¿verdad? Entonces, si vemos eso, es increíble el hecho de cómo Dios puede trazar en nuestra vida algo tan magnífico. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros, si confiamos en Dios, si depositamos la confianza en Dios, si creemos en Dios y si nuestra fe está en Dios, Dios aclara situaciones difíciles a nuestro alrededor y nos hace entender que el propósito de nosotros en esta tierra es también llevar la palabra, tener esa voz de fe, también tener esa voz de esperanza para poder llevar la palabra de Dios y darle esa palabra de aliento a las personas que lo necesitan. Así como Dios lo transmitía constantemente en su ministerio y que el hombre crea en el hecho de lo que Él hace. Porque ahí, a pesar de que los discípulos estaban dudando, ellos sabían quién era Dios en su vida. Pero aún así, cuando nosotros nos turbamos mentalmente o cuando tenemos muchos pensamientos o cuando nos sentimos que nos estamos ahogando, queremos solucionar las cosas de otra manera, pero nos miramos en el hecho de que Dios está encima de nosotros y está con nosotros. Porque yo me reía con esto muchas veces con mi papá, por el hecho de que a veces nosotros sabemos que andamos con Dios, pero olvidamos que Dios está con nosotros. Entonces, eso es un principio que nosotros no debemos olvidar. Y eso es algo que debemos recordar constantemente. Entonces, ahí empieza el proceso y me cabe el asombro cuando yo miro el versículo 27 que dice, los discípulos no salían de su asombro, lo cual es muy curioso si lo traemos ahora, porque ellos venían viendo los testimonios y las cosas que Dios venía haciendo con su pueblo. Venía haciendo que libertando, sanando enfermos, echando demonios. Venían con un proceso bastante de ministerio y aún así ellos ¿qué? Se asombran porque como que no entendían la magnitud de la obra que Dios hace en la vida del hombre. Entonces eso es muy puntual en este caso en el cual podemos también hablar. Si lo miramos también, vamos a buscar un momento en el Mateo 14, vamos a tomar una referencia bastante notoria. En este caso, vamos a tomar también la referencia de Jesús camina sobre el agua, que si miramos tiene mucha relación a la situación que ya se venía presentando, ¿verdad? Es en el hecho de que hubo una situación, no vamos a leerla completamente, pero en este texto se plasma el hecho de que Jesús venía ¿qué? Haciendo una obra de ¿qué? De entregarle, alimentar a 5,000 personas, niños, hombres y mujeres que estaban allí, que eran sin contar, solo contaron, se supone que en ese entonces solo contaban a los hombres. Entonces se hace la conjetura de que habían hombres, mujeres, niños
y fueron muchos más de los que de pronto registra en este caso la Biblia. Entonces, si miramos eso, ya venía Jesús ¿con qué? Con un milagro. Y Jesús se queda en un lugar específico a orar, mientras que los discípulos ¿qué? Se tienen que trasladar hacia otro lugar. Y viene una situación otra vez de confrontación. Y lo que me parece a mí curioso, y lo que yo siempre he meditado en estos textos, es que son tormentas. O sea, son situaciones que Dios pone difíciles para que tú seas probado en fe. Y que tú sepas que tu confianza debe ser medida para la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, si vemos eso, podemos plantearlo de esa forma. Mirando eso, podemos ver que en ese caso hay algo puntual también, y es el hecho de que Jesús aparece otra vez en la tormenta. Y yo me causa un poquito de risa por el hecho de que es una situación que los discípulos ya conocían, ya habían experimentado, y aún así el Señor los prueba para ver la capacidad de fe y confianza que tenían en Él. ¿Y qué pasa? Vuelve a pasar una situación conflictiva en el hecho de que otra vez azota el mar, otra vez comienza un proceso en el que ellos tienen que otra vez ¿qué? Y aparece ¿quién? Jesús sobre el agua. O sea, ya Jesús no estaba con ellos físicamente en el barco, pero Jesús se presenta, ¿verdad? Entonces, si miramos eso, podemos ver que Dios en todos los planos, sea en el plano del Mateo 8 y en el Mateo 14, Dios siempre está, siempre llega, siempre aparece. Y eso hace de que confirme el hecho que Dios siempre está con nosotros. Que de pronto muchas veces no lo vemos físicamente, como muchas veces de pronto en este caso los discípulos querían siempre que Dios estuviera con ellos. Pero Dios siempre, de cierta manera, sabía lo que iba a suceder y le estaba enseñando a ellos lo que tenían que hacer y cómo tenían que sobrellevar esas situaciones. Aquí empieza algo muy importante, y en el versículo del capítulo 14, del versículo 25, dice que Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron ¿qué? Aterrados. Dijeron, es un fantasma, gritaron con miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, yo soy, no tengan miedo. Señor, si tú eres, respondió Pedro, mándame que yo vaya a ti sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo ¿qué? Miedo. Y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Curiosamente, volvemos a una situación que no deberíamos de pronto ver en los discípulos, pero la vemos. Y eso que nos hace dar cuenta de que el hombre siempre está teniendo miedos para hacer, en muchos casos, enfrentar situaciones difíciles. Nosotros como seres humanos muchas veces no somos capaces de afrontar situaciones que nos estremezcan, que nos hagan cambiar de rumbo, que nos hagan cambiar el entorno, que nos cambie incluso hasta nuestra manera de ser. ¿Por qué? Porque queremos que todo sea igual como nosotros venimos haciendo muchas cosas. Entonces, cuando somos estremecidos, cuando somos agitados, no nos gusta. Nos ponemos en una situación de que sentimos ¿qué? Temor. ¿Por qué? Porque no estamos en nuestra zona de confort. Porque cuando una persona la sacan de la zona de confort, automáticamente no sabe qué hacer, su entorno completamente cambia y todo se le nubla y entra lo que muchas veces nosotros sentimos, es el miedo. Ahí voy otra vez. El hombre tiene tanto miedo muchas veces a enfrentarse a estas situaciones porque no sabe qué hacer. Y es allí donde Dios comienza a mostrarse. No tienes por qué tener miedo, porque ahí hace la aclaración. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí entra el caso particular de Pedro. Pedro le dijo, Señor, o sea, ya Pedro sabía que podían enfrentar, Pedro estaba ya
ya habían pasado la dificultad de la tormenta y ya llegaron a un punto de que, bueno, ya esta vez está la tormenta y que viene Jesús con nosotros, así que vamos a arriesgarnos. Él tomó, ¿qué? La iniciativa, ¿verdad? Para salir de su zona de confort, para enfrentar de pronto su miedo. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros enfrentamos el miedo, llega otra situación y es el hecho de en qué estoy poniendo ¿qué? La mirada. En mis capacidades, en lo que yo puedo hacer. No, en este caso, Pedro estaba viendo eso. O sea, Pedro vio que Jesús estaba ahí, pero al darse cuenta de que Jesús estaba allí, él comenzó a andar, pero desvió su mirada y empezó a sentir miedo. ¿Por qué? Porque él de pronto en ese momento, no quiero de pronto forzar el texto, pero yo me lo imagino que siendo yo, podría yo sentir que al caminar al agua, yo digo, bueno, sí se puede, ¿verdad? O sea, uno camina, pero aún así uno se da cuenta de la realidad en la que está y automáticamente viene el temor y automáticamente eso hace que yo que me frene. Y es allí donde el Señor otra vez le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y así se dieron cuenta. Y si miramos este texto, podemos constatar eso, que Jesús siempre estaba presente. Jesús siempre estaba diciéndole a ellos, ¿por qué dudan? ¿Por qué no confían? ¿Por qué no creen? Si saben quién soy, que les he mostrado los milagros que he hecho, si saben el proceso que venimos trabajando, las enseñanzas que vengo con ustedes, ¿por qué dudan? Y yo estaba leyendo un comentario de uno de unos predicadores que decían que es que la duda es algo que siempre va a existir en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre está buscando dudar de todo lo que hace para poder encontrar una respuesta de algo. Y cuando encuentra esa respuesta, otra vez lo duda. ¿Por qué? Porque no tiene confianza en las cosas que muchas veces puede hacer. Entonces, en este caso particular, podemos ver y denotar eso en Jesús en este texto, ¿verdad? Vemos también que en los dos relatos hay una característica, y es que son representativos de las tormentas. ¿Y qué son las tormentas aquí en nuestro entorno cotidiano? Problemas, deuda, X o Y razón que te hacen perder la tranquilidad. Entonces, ¿qué hace Dios? Trayéndolo acá al relato, ¿qué hace Dios? Pone a prueba la fe de las personas que eran más cercanas a Él. O sea, a las personas que Él veía, que a diario lo veían haciendo milagros. Hasta incluso en el relato de Mateo 14, capítulo 22, dice que venía Él de hacer un milagro, de alimentar a los 5,000. Y aún así lo vieron y Pedro dudó. Pues puede que pase de que a nosotros nos nuble la mente, o las situaciones que nosotros pasamos nos nublen la mente, pero siempre la respuesta es Dios. Siempre Dios nos quiere llevar a que nosotros mismos conozcamos nuestra fe, hasta dónde llega nuestra fe. Muchas veces, no que Dios me tentó para ver si Él, o sea, yo he escuchado esto, para ver si Él es capaz de saber que yo como persona puedo llegar hasta allá, pero en realidad Dios sabe todo, y en realidad Él nos pone situaciones para que nosotros mismos nos demos cuenta de cómo está nuestra fe. Así es. Entonces, si miramos eso y nos ponemos en contexto con lo que acaba de decir mi esposo, en este caso es el hecho de que muchas veces nosotros somos probados, y toda situación, incluso que nosotros vivamos, estamos siendo probados para enfrentar nuestra manera de estar confiados y saber en quién hemos creído, ¿verdad? Entonces, hay algo que siempre, leía anteriormente, y es que Dios no nos da algo que nosotros no podemos resistir. Entonces, cada situación que nosotros constantemente estamos viviendo,
no es necesariamente porque he escuchado el caso en muchas ocasiones que muchos dicen, es que Satanás, es que el diablo, sí. Hay muchas veces Le situaciones echan la culpa que al diablo siempre. echan la culpa al diablo, pero también hay algo que hemos visto en la Biblia y es que el Señor también prueba la forma en cómo tú estás creyendo en Él. O sea, está probando la capacidad que tienes tú también para enfrentar tus dificultades. Y si tomamos el caso de Job, lo podemos ver de esa forma. Job fue tentado o fue probado en muchas áreas de su vida. Le quitaron lo material, la familia, incluso hasta en su salud fue probado. Y él mantuvo ¿qué? Su fe y su confianza ¿qué? En Dios. Entonces, si alguien, si algo debemos rescatar de todo esto, de estos textos que tomamos en esta noche, del Mateo 8 y de Mateo 14, lo que quiere dar a plasmar muchas veces en este caso, es que nosotros sabemos quién es Jesús. Y si somos creyentes, y si hemos escuchado quién es Dios en nuestra vida, Dios obra en cada persona de manera diferente, porque ninguno de los que estamos siendo cristianos hemos experimentado de la misma forma quién es Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces no es igual, sino Cada quien que tiene una experiencia diferente. todos tenemos diferencias, una experiencia diferente con respecto a quién es Dios en nuestra vida. Pero cuando nosotros ya hemos experimentado eso, ¿por qué dudamos? Y esa necesidad que tiene el hombre. El hombre siempre está cuestionando todo lo que está a su alrededor. Y hay algo curioso que yo siempre escuchaba de mi papá, que muchas veces decía, es que nosotros de muchas situaciones que vivimos, sabemos quién es Dios, sabemos que estamos con Dios, pero cuando estamos en la situación difícil, olvidamos quién es Dios. Entonces, cuando eso pasa, la situación se vuelve más difícil de sobrellevar y eso hace que nosotros nos aflijamos. Entonces, en esta noche, el recordatorio que Dios hizo a nuestras vidas, a nosotros como pareja, y el hecho es que las dificultades y las tormentas que vienen a nosotros no son más que Dios. Exactamente. Que las dificultades que muchas veces nosotros estamos sintiendo, incluso hay muchas veces que usted como persona en algunas ocasiones se siente turbado, se siente de pronto que está en una situación tan compleja y siente que no hay salida, pero es para esta noche recordar que el único que tiene la salida y que puede calmar y hacer que todo sea de manera correcta y que todo se dé de forma agradable en su vida es el Señor. Ese es el punto de partida en esta noche. Que nosotros tengamos conciencia de que Dios es el que puede hacer la obra en nuestra vida. Que tenemos dificultades, que tenemos pruebas, que sentimos que nos estamos ahogando. Y si lo miramos en el momento que nosotros empezó también la pandemia, muchas de las situaciones que se enfrentaron muchos cristianos es el hecho de que el estar siempre en la iglesia era la oportunidad perfecta para estar en la presencia del Señor. Pero cuando llega la intimidad, cuando llega que el encierro, que teníamos que encerrarnos, que teníamos que resguardarnos en nuestras casas, empieza un conflicto personal en el hombre. ¿Realmente yo sí era hijo de Dios? ¿O solo iba a la iglesia porque era el protocolo de ir a la iglesia todos los domingos, verdad? Entonces, si miramos eso, y yo lo traigo a noción, nuestra familia, nosotros cuando estuvimos allá con mis papás, con mis hermanos, nos dimos cuenta de que la pandemia fue el resultado de creer en Dios y poner la confianza en Dios, en que Dios iba a ser como Él quisiera en nuestras vidas en ese momento. Y nuestra fe fue probada. ¿Por qué? Porque nadie en ese momento estaba preparado para encerrarse. Nadie soportaba el hecho de encerrarse. Y cuando una persona no tiene nada que hacer, su mente ¿qué? Se nubla completamente. Y muchas veces ese era el hecho de Dios demostrar, incluso la pandemia también fue testimonio, las tormentas en este momento también fue testimonio de que Dios siempre está obrando y de que Dios siempre está para darnos a entender de que la mirada debe ser fijamente a Él. Y por eso me gusta mucho este texto en el caso de Pedro, porque Pedro demuestra la naturaleza del hombre. El hecho de que nosotros sabemos que Dios está allí, Dios está allí, y aún así
Dios está muy lejos y sentimos de que no va a poder hacer lo que realmente yo necesito. Y es allí cuando Dios da a entender, si tú confías en mí, yo voy a hacer mucho más allá de lo que realmente tú esperas. Entonces, eso es lo que queríamos transmitir en esta noche. El recordar y el saber y entender que nosotros, como seres humanos, podemos tener dudas, podemos enfrentar muchas situaciones difíciles, podemos enfrentar situaciones incluso ahora mismo, si nos damos cuenta, los problemas más difíciles son los emocionales y los mentales que están viviendo el ser humano, porque dicen ahora mismo que las tormentas más fuertes son las internas, ¿verdad? Entonces, cuando ese conflicto está, lo único que debes recordar y lo único que debes de tener en cuenta es que ¿en dónde debes poner tu mirada? En una persona que de pronto puede momentáneamente calmar tu necesidad de pronto porque te escucha, o alguien que puede llenar de amor tu corazón y sanar tus heridas, sanar todos esos vacíos que de pronto están en tu vida. Ahí se presenta Jesús. Y ese es el recordatorio, darnos cuenta de que Jesús es el que puede llenar nuestra vida, es el que puede sanar nuestras dolencias y creer y convencernos de que Dios es el que obra y Dios es el que da las cosas para que todo en nuestra vida sea bien. Y por eso hay algo que nosotros decíamos, a veces las tormentas son tan fuertes, son tan difíciles, pero que debemos en nosotros recordar el hecho de que Dios está sobre todas las cosas y Dios va a ayudarnos a nosotros a sobrepasar todas esas dificultades, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, ese es el refrigerio de esta noche que queríamos compartir con todos ustedes. Espero que de pronto que quede la palabra allí. Y queremos esta noche orar, ¿verdad? Entonces, hermanas, si tienen algo que decir. No completar aquí, pues, que no importa qué tormenta esté pasando, tú que nos estás escuchando, o sea, no sabemos, solamente tú sabes qué proceso estás pasando en tu vida. Y es el momento que entiendas lo que te está diciendo el Señor en esta noche. Comenzamos diciendo que Él te iba a dar la sabiduría, el conocimiento para que tú entendieras lo que la palabra de Dios te quiere decir. Ahí está Él siempre, así como le extendió la mano a Pedro cuando se estaba hundiendo. Correcto. Y estando en el barco también estaba ahí presente. Entonces, que hay un Jesús que murió en la cruz del Calvario por ti, para salvarte, para ayudarte, para liberarte, para sanarte. Entonces, eso es lo que queremos, que recuerdes lo que Dios te ha dicho en esta noche, que hay un Dios maravilloso con sus brazos extendidos para ayudarte. No importa la tormenta, no importa la circunstancia que estés pasando, hay un Dios maravilloso que todo lo puede, que Él tiene el poder y la autoridad para hacer cualquier cosa. No, y es muy importante nosotros recordar el hecho de que Jesús es la esperanza que nosotros necesitamos. Así es. Porque si no lo entendemos, nunca vamos a completar, nunca vamos a tratar de imaginar todo lo que realmente Jesús puede hacer en nuestra vida. Entonces, es recordar eso, que Jesús es nuestra esperanza, incluso en muchas dificultades, en muchas pruebas, para nosotros seguir adelante. Y si no tenemos a Jesús, es muy difícil salir de muchas situaciones que enfrentamos actualmente. Es como invitarte a ti que no has recibido al Señor todavía, que es el momento, que no esperes más. El Señor te está haciendo una invitación, te está diciendo, aquí estoy, te estoy esperando con los brazos abiertos. Así que toma la decisión de seguir a ese Dios maravilloso y acéptalo como el único y suficiente Salvador en tu vida y verás. No es que se te van a quitar los problemas o que no vas a pasar los miedos y las circunstancias, no. Sino que va a haber alguien contigo acompañándote en cada circunstancia donde va a ayudarte y va a levantarte. Hay algo importante y es que la prueba es el mejor momento para que Dios actúe en nuestra vida. Así es. Entonces, ese es el recordatorio también, el hecho de saber de que las pruebas no necesariamente tienen que ser malas para tomarlas de esa manera, sino más bien es el recordatorio de que Dios va a actuar en ti para que veas buenas respuestas con respecto a la situación que estás viviendo actualmente. Amén, así es.
peticiones. Bueno, tenemos unas peticiones. Jason, no sé el apellido. Biafara. Tiene muchos problemas y se le murió un hermano. O sea, en esta noche vamos a orar por este hermano, por esta persona, por Jason, que el Señor esté consolando, que el Señor esté guiando su vida. Esta palabra es para ti, mi hermano. Esta palabra es una palabra de consuelo, una palabra de esperanza para ti. Y vamos a orar en esta noche. Yo le pido a mi hermana que lleve la vocería. Amén. Para esta petición. Hay algo importante y bueno, Jason de pronto en este momento está teniendo muchas situaciones difíciles y cuando se enfrenta uno a la muerte pues es más complejo. Sí. Bueno, hay algo que me gustaría darle un versículo al hermano Jason y es Job 1:21 que dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces es un versículo que yo tengo por el hecho de que también falleció mi abuelo y me hace recordar el hecho de que de cierta manera nosotros estamos en este mundo y que tenemos muchas aflicciones, pero es recordar en quién hemos confiado. Entonces, para nuestro hermano Jason, pues entonces vamos a orar por él. La señora Carmen Pérez. Carmen Pérez. Hermana Carmen Pérez va para cirugía y el hermano Jason, ¿verdad? Listo, vamos entonces a darle gracias al Señor y vamos a orar por estos hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, Dios, porque eres maravilloso, Señor, porque te damos gracias, oh Dios, por las maravillas de tu nombre, Señor. Gracias porque en esta noche hemos entendido, Señor, que tú eres lo que nosotros necesitamos, oh Dios, para vivir en este mundo, Dios, para enfrentar los miedos, para enfrentar las dificultades, para enfrentar cada una de las cosas que vivimos constantemente en nuestras vidas, Señor. Sé que muchas veces para nosotros se nos hace difícil, oh Dios, nuestros pensamientos se turban, nuestro corazón se aflige, Señor. Pero tú estás allí, Señor, para recordarnos el hecho de que tú obras para bien en nuestras vidas, Señor. Y que las situaciones que tú nos colocas, Señor, es para obra y reconocimiento de lo que tú puedes hacer en nosotros, Señor. En esta noche, Padre, obramos aquí, oh Dios, dándote gracias, oh Dios, por todo lo que tú has hecho, Dios. Mira por cada persona que nos ha escuchado en esta noche, oh Dios, Padre, que sea tu palabra obrando a través de su vida, Señor. No somos nosotros, Señor, somos testimonio, oh Dios, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, oh Dios, y de lo que nosotros hemos aprendido de lo que eres tú, Señor, en nuestra vida, oh Dios. Ahora te pedimos, oh Dios, que tú obres de manera especial en la vida de Jason, Señor. Tú sabes los miedos, las dolencias que está presentando hoy su corazón, su mente, oh Dios. Está turbado, Señor, o tú muchas veces lo has visto que está cansado, Dios. Pero tú obras en su vida, Señor. Tú le recuerdas, oh Dios, que tú estás con él, Señor. Que nada de lo que él esté viviendo en este momento pueda afectar, oh Dios, su vida, Señor, sino que es un aprendizaje para que él sea más fuerte en ti, Señor, y deposite la confianza en ti, Señor. Llena de paz, llena de tranquilidad su corazón, su mente, oh Dios. Padre, porque son difíciles, oh Dios, aceptar muchas veces, oh Dios, los designios tuyos, Señor. Pero debemos de confiar, oh Dios, que tú obrarás fiel en nuestra vida, Señor, y nos ayudarás, oh Dios, a pasar estas dificultades, oh Dios. También te pedimos por la vida de nuestra hermana Carmen, oh Dios. Tú sabes la situación que está enfrentando en este momento, Dios. Padre, tú obras de manera fiel en su vida, oh Dios. Toma, oh Dios, su mente, su cuerpo, oh Dios. Seas tú obrando, Dios. Seas tú sanando, Dios. Seas tú obrando de manera significativa, oh Dios. Que seas tú, oh Dios, obrando poderosamente en su corazón, en su vida, en su mente, oh Dios. Que todo lo que vaya a hacer ahora en adelante, oh Dios, seas tú obrando de manera fiel y poderosa, Señor. Te honramos, oh Dios, y te pedimos
pedimos, oh Dios, que tu palabra no quede en el vacío, Señor, sino que sea esa fuente, oh Dios, de vida para todas las personas que te escuchan, oh Dios, que sepan de ti, Señor. Que cada día tu palabra sea refrigerio, recordatorio, Señor, que nosotros necesitamos, oh Dios Padre. Por eso te pedimos, oh Dios, y obrando de manera significativa te honramos en esta noche, oh Dios. Gracias te damos, oh Dios, por todo lo que tú haces, por todo lo que hiciste y por lo que harás, oh Dios. Bendice a cada uno de los hermanos de la iglesia, oh Dios. Bendice el propósito que estamos llevando, oh Dios, en estos transmisiones, oh Dios, seas tú obrando de manera significativa, Señor, y que siempre sea la palabra tuya el reflejo de lo que tú haces con tu pueblo, Señor. Te damos la honra y la gloria. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, agradecido con cada uno de nuestros oyentes por haber estado allí, muy pendiente de la palabra. Gracias por escucharnos y porque yo sé que Dios ha hecho grandes cosas en esta noche en tu vida. Te invitamos para el próximo jueves, no te quedes sin conectarte. Dios está allí, tiene una palabra para ti nuevamente. Cada jueves o cada día que escuches la palabra, esa palabra es para bendición para tu vida. Agradecido con nuestros hermanos. Gracias, mis hermanos, y que Dios los use cada día para la obra del Señor. Bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo jueves.